con la conferencia Oración por la Sabiduría. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 15, encontramos estas palabras. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre, David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el alto lugar principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre el altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni muchas riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. No sé cuántos de ustedes estén conscientes de que cuando hablamos de sabiduría, no estamos nosotros refiriéndonos a la sabiduría que comúnmente, antes de que fuésemos cristianos, oíamos en el radio, en la televisión y en la escuela, cuando los maestros, o cuando te daban un título profesional, o cuando alguna persona tendría 3 o 4 doctorados en alguna disciplina académica, se le comenzaron a llamar: son personas sabias. En otras palabras, el mundo relaciona la sabiduría con tener mucho conocimiento. Si una persona tiene 4 profesiones, o una persona tiene un premio Nobel en literatura, o en química, o en física, se le clasifica como una persona sabia. Sin embargo, cuando venimos nosotros a la Biblia, encontramos que existe otra sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría no se encuentra en este mundo. Esta sabiduría no se encuentra en este mundo. Por eso, todas las cosas que Dios escogió, se las reveló a los niños. Y avergonzó a los sabios y a los entendidos, para que Él pudiera glorificarse y no dejarle la jactancia y la arrogancia al ser humano de sus vastos conocimientos. Nosotros necesitamos actualmente personas sabias, pero no con la sabiduría ni con el cúmulo de conocimiento o de información o de data que necesitamos en la política, en la sociedad, en el área científica, en el área educacional o en el área de negocios. Déjenme darles a ustedes rápidamente un ejemplo de esta tremenda falta de sabiduría
que actualmente estamos teniendo nosotros en muchos gobiernos. Nuestro gobierno actualmente, la Suprema Corte de Justicia, acaba de permitir el aborto, pero están en contra de la pena capital. Esto es absurdo totalmente desde el punto de vista de la sabiduría de Dios. Se permite matar a las criaturas dentro del vientre, pero no se permite que se les quite la vida a aquellos que le quitan la vida a sus semejantes a través de la tortura y a través del secuestro. Esto es absurdo totalmente. Es como cuando le dieron al terrorista número 1 del mundo el Premio Nobel de la Paz, a Yasser Arafat. Es increíble lo que el mundo hace, pero nosotros les llamamos sabios cuando las decisiones que están tomando son absurdas, irracionales y casi podríamos atrevernos a decir que rayan en la insanidad mental. La Academia de Psiquiatría de Los Ángeles, California, ya no sabe qué cosa es normal y qué es anormal. Por ejemplo, ya es normal, se está clasificando como normal que una persona que tenga 30, 40 años de edad y que esté casada, es normal que tenga un amante. Y así lo calificaron. Es que es normal para el varón que sea infiel a su esposa. Normal desde tu punto de vista, pero no desde el punto de Dios. Nos damos cuenta pues de que ya lo normal no es normal. Y que el mundo ya no sabe clasificar lo que es normal, a quién darle premio Nobel, qué dictámenes pueden surgir de una Corte Suprema de Justicia. Estamos en un mundo de absurdos, en un mundo donde la locura está prevaleciendo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos como padres de familia tener sabiduría? Si tú no tienes la sabiduría de Dios, no vas a poder nunca formar un matrimonio. Porque vas a pedirle consejo a la doctora Corazón, al psicólogo, a tu suegra, al psiquiatra, etcétera, etcétera. Y el matrimonio es una institución divina que no fue establecida por ningún hombre. Es el primer fundamento que Dios estableció para que una nación pudiera crecer y desarrollarse social y emocionalmente estable y saludable para el beneficio de sus ciudadanos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos sabiduría para ser padres, para educar a nuestros hijos? Y la Biblia nos revela que esta sabiduría que necesitamos para gobernar, comenzando con nuestra casa, con nuestras propias vidas, nuestros negocios y una nación, es una sabiduría que no se encuentra, insisto, en este mundo. En el libro de Job, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 11, se hizo esta pregunta. Job capítulo 11, versículos del 5 al 9. Mas, oh, quien diera, está hablando Sofar, un filósofo de los tiempos de los patriarcas, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo. Job es de la misma antigüedad que el libro del Génesis. Y yo le puedo decir ahorita a cualquiera de ustedes, ¿qué dieras que tú conocieras lo que Dios te quiere decir a tu corazón? ¿Qué dieras que tú conocieras la Biblia? Porque es la Biblia donde Dios nos habla. Ya no es revelaciones extra bíblicas, es la Biblia, está completa y Dios cerró su libro y ya no tiene absolutamente nada que decirnos más que lo que se encuentra dentro de estos 66 libros. O que dieras que Dios hablara contigo y que te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Vean ustedes estos dos acercamientos. Cuando comenzamos a descubrir la sabiduría de Dios, descubrimos que es más importante buscar la sabiduría de Dios que buscar cómo hacer dinero. Inmediatamente surge la pregunta, ¿y por qué? Porque si tú haces dinero y prospera tu negocio
y no tienes sabiduría, no vas a saber cómo invertir el dinero. Lo vas a desperdiciar, te vas a endeudar. Vas a tener 100,000 pesos de sueldo y van a subir a 200,000, y no importa el sueldo que tengas, nunca estarás satisfecho, porque para poder manejar el dinero necesitamos sabiduría. Por eso es mucho más valioso la sabiduría que el dinero, porque si busco la sabiduría y Dios me quiere dar dinero, yo voy a saber cómo, cuándo y en qué momento gastarlo y en qué invertirlo, porque tengo la sabiduría de Dios. Y cuando tengo la sabiduría de Dios, dice el versículo 6, voy a conocer y voy a entender que lo que me ha pasado en la vida, y la mujer que me dejó, y el hijo que me dejó, y lo que te pasó, y el coche que te chocaron, o el secuestro que te hicieron, o etcétera, etcétera, son muchas de las cosas que nosotros muchas veces necesitábamos para poder entender que muchas cosas que suceden son para meternos en el camino de la justicia y de la santidad. Conoceríamos que Dios nos ha castigado menos de lo que nuestros pecados merecen. En el capítulo 12 de Job, dice el versículo 13, capítulo 12, versículo 13, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Versículo 17, Él hace andar despojados de consejo a los consejeros, que es lo que estamos nosotros dándonos cuenta actualmente en el mundo. Vivimos en un mundo donde los consejeros, los magistrados, los gobernantes, los que se consideran como sabios, están, ¿verdad?, carentes absolutamente de sabiduría. En un mundo donde estamos viendo todo a nuestro alrededor, de qué modo se está llevando a la barranca al planeta en el que vivimos. Dice la Biblia en el versículo 24, Él quita el entendimiento a los jefes de los pueblos de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino, porque vemos tantos juicios actualmente de tantos políticos en el mundo sin rumbo, sin brújula, sin saber a dónde llevan al pueblo ni al hoyo en que están cayendo, porque Dios está tratando con sus vidas y con esas naciones. Y la mayor parte de las veces, cuando cayeron los juicios de Dios sobre Israel, inmediatamente Dios usó a naciones como Babilonia, como Asiria, como a los griegos y como a los romanos, para que vinieran y cautivaran y se llevaran presos a aquellos que se llamaban el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios había abandonado a Dios y había abrazado a los ídolos. Y actualmente creemos nosotros que un ídolo es una imagen solamente delante de la cual ya no te postras porque ya eres cristiano. Sin embargo, la idolatría va mucho más que eso. La idolatría es cualquier afecto que tú tengas, cualquier sentimiento que tú tengas, cualquier cosa en tu vida a la que le estés dando el primer lugar. Que no sea Dios, es un ídolo. Puede ser tu negocio, que trabajas, te levantas de las 8 y llegas a las 9 y te crees que estás trabajando y que eres un hombre de bien y que eres un hombre justo, pero ya se te fue el tiempo, no tienes devocionales a las 6 de la mañana antes del trabajo, ya con trabajos llegas a la iglesia y llegas tarde aquí hasta el sermón, ya no tienes tiempo en la semana para Dios porque estás preocupado en el dinero, voy a tener 2 turnos para hacer más dinero, y cuando ponemos el negocio o el trabajo antes que Dios, estamos comenzando a convertirnos en idólatras. Y no les pasa solamente a los laicos, les pasa también a los pastores. Yo conozco muchos pastores que se levantan en la mañana y van y reparten y predican y a la cárcel y regresan, y todo eso está bien, pero ellos no tienen tiempo de tener comunión con Dios a solas, en la madrugada y antes de acostarse.
Le han dado más importancia al ministerio y a la iglesia que al propio Dios. Mujeres que es la presidenta de la femenil y la hermana es la presidenta de la asociación femenil de la iglesia, etcétera, etcétera, y para acá y para allá, y llegas a su casa y el bonche de trastes sucios, polvo por acá, no le lava la ropa interior a su esposo, no se preocupa de su esposo, pero es la presidenta de la femenil. O sea, pone ella en primer lugar su ministerio que su casa. Y tenemos el orden invertido, porque para Dios es Él primero, en segundo lugar es mi esposa, o tu esposo después de Dios. En tercer lugar ponemos a los hijos en prioridades, en cuarto lugar el negocio. Busca primero el reino de Dios. ¿Busca qué? Primero. Búscame antes de tu negocio, antes del deporte, antes de hacer dinero, antes de la escuela, antes de todo. Búscame a mí y yo te voy a dar lo que tú me pidas. Vamos a ver esto en la vida de Salomón. La sabiduría, pues, podríamos definirla de la siguiente manera. La sabiduría de Dios es la capacidad o la habilidad de comprender y discernir. Lo vamos a ir explicando con muchos detalles. Es la capacidad de poder comprender, entender y discernir qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. La sabiduría nos da la capacidad de saber qué hacer y hacerlo. La sabiduría nos da la capacidad de distinguir, de discernir. La palabra discernir significa, tanto en el hebreo, bin, como en el griego, distinguir entre lo bueno y entre lo malo, entre lo blanco y entre lo negro, entre lo que es real y lo que es falso. Y si algo le falta al pueblo de Dios, y estoy hablando en el mundo entero, generalmente en la mayor parte de las iglesias del mundo entero, es que ya han perdido el discernimiento. Ahora los cristianos prenden la televisión y se tragan todo lo que oyen. No saben distinguir, pero es que ese hermano es famoso y ese hermano es así, y porque el hermano es muy conocido o tiene 15,000 estadios llenos ahí de personas, lo que él diga es Dios hablando. Estás muy mal. Porque hay otras religiones que juntan más gente que nosotros y van por el camino que conduce a la perdición. Entonces no es posible que tú ya no puedas discernir qué es verdad y qué no es verdad. ¿Y por qué pasa eso? Porque el pueblo de Dios ya no estudia la Biblia. Han abandonado la Biblia. La leen 10, 15 minutos. Tenemos los diplomados aquí del Instituto Teológico Internacional los sábados aquí, y los tenemos en México también, y nos damos cuenta por las calificaciones de la mayor parte de los estudiantes que no están acostumbrados a estudiar. No están acostumbrados a leer. De acuerdo a una estadística que se hizo en Europa, el europeo lee aproximadamente de 13 a 15 libros al año. En México el promedio es de 1 libro al año por ciudadano. 1 libro al año los mexicanos leen. Si es que les fue bien y lo acabaron. ¿Sabes qué pasa cuando no desarrollamos el bendito hábito de leer? Yo no quiero gloriarme ni jactarme, pero yo le digo a mi esposa, mi amor, yo no puedo estar en ningún lado, no puedo estar en un banco haciendo cola, no puedo estar en el aeropuerto esperando el avión, no puedo estar en el dentista esperando entrar, no puedo entrar en ningún consultorio, no puedo estar sin estar leyendo algo. ¿Por qué? Porque ya desarrollas eso desde muy joven. Ya 3, 4 libros al mes. ¿Y qué pasa cuando lees? Comienzas a aumentar el conocimiento, pero si tienes la sabiduría de Dios, lo pasas por el filtro de Dios y todo ese conocimiento te sirve
para poder hablarle a la gente, para dar consejos a la gente y para saber por dónde va la nube del Espíritu de Dios. Pero si no lees, y menos la Biblia, y no estudias teología, vas a ser engañado en los tiempos que vivimos, como estamos siendo engañados. Ahora a los cristianos solamente les interesa las emociones. Las campañas de sanidad, ¿verdad? Claro que Dios sigue sanando y Dios es soberano y nosotros no negamos que Dios sane, pero no de la forma y el método en que actualmente se están llevando a cabo muchas cosas que no pertenecen a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va el cristiano y lo que quiere es su sanidad, quiere los regalos de Dios, quiere que le prometan que le va a ir bien, quiere que le digan que va a prosperar, quiere que van a tener dinero y todo eso. Quiero, Señor, dame. Y comenzamos a confundir los regalos que Dios nos quiere dar con Dios. Buscamos los regalos y no buscamos al Dios que nos da los regalos. Son como los niños. Cuando yo llegaba al aeropuerto, me acuerdo, llegaba, me jalaba el Caleb y me dijo, papá, ¿qué me trajiste? Es lo primero que te pregunta un niño, ¿qué me trajiste? Oye, chamaco, ¿cómo que qué te traje? Pregúntame, ¿cómo me fue? Pero no le puedes tú decir eso a un niño, porque un niño no ha desarrollado esa conciencia. Y así son los niños, ¿lo ves? Están centrados, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué me trajiste? Y lo único que les interesa es ellos. ¿Cómo te fue en el aeropuerto? ¿Descansaste? Con nada. ¿Qué me trajiste? Y así están los cristianos. Señor, dame, sáname, échale a los demonios fuera a mi hijo. Ames estas cosas. Buscamos a Dios siempre para que nos dé. Y no lo buscamos para adorarlo y simplemente porque Él es Dios. Ese es el error en la que la cristiandad está cayendo actualmente en el mundo entero. Una cristiandad sacudida solamente en sus emociones y en sus sentimientos, y los predicadores saben que si mueven las emociones, mueven todo. Ahora, yo he escuchado ya que hay iglesias que están diciendo que hasta está cayendo orito y polvo y diamantes del cielo. Y los cristianos se la creen, cayó ahorita del cielo. ¿Sabes una cosa? Eso ahorita no es de Dios, es de Satanás que está moviendo sus alas. Él fue criado con todas las piedras preciosas, Ezequiel 28, y tal vez ahorita está haciéndoles así para engañar a los cristianos. ¿Y qué vas a hacer con ese polvito? Están cayendo versículos de la Biblia mejor. ¿Para qué quieres ese polvito y esas piedras preciosas? Bueno, estamos en un tiempo de tanto engaño y de tanta distorsión y de tantas herejías. Como escuché el otro día también a una persona que dijo que invitaba a los ángeles a su iglesia para que les ministrara el Espíritu Santo. Y ordenándoles ustedes, ángeles por acá, nunca se nos manda que ordenemos a los ángeles. Los ángeles son, dice el Salmo, ministros de Dios y hacen lo que Dios hace. Nosotros le pedimos a Dios y Él pone en movimiento a los ángeles. Son ministros que nos ayudan a nosotros, pero no son nuestros siervos los ángeles. Son siervos de Dios sirviéndonos a nosotros. Pero no podemos tomar esa facultad de ni siquiera llegar a decir que los ángeles vengan y que nos ministren el Espíritu Santo. Esas ya son herejías. Este es el mundo en que nos encontramos. Veamos ahora la petición de Salomón. Salomón viajó a Gabaón, se muere su padre David, a dirigir la ceremonia inaugural del reino. A esta ceremonia asistieron todos los oficiales de la corte, los magistrados, diputados, senadores, comandantes militares, gobernadores, jueces y miles de ciudadanos. 1000 sacrificios se ofrecieron al Señor, indicando el gran gozo y el grande agradecimiento que Salomón tenía por haberle Dios escogido como el sucesor de su padre. El tabernáculo se encontraba localizado en Gabaón. Bueno, más bien no habían hecho todavía un templo, por lo que iban a Gabaón en un lugar muy elevado a ofrecer sacrificios. Y una vez terminada la adoración y el servicio de la inauguración del trono de Salomón, estando dormido, Dios se le aparece a Salomón. En sueños, versículo 5, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. En este momento, vemos nosotros que estando dormido, Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. Pero Salomón, en lugar de hacerle una petición inmediata, reconoce antes de pedirle cualquier cosa, antes de lanzarse,
reconoce antes dos cosas importantes, mostrándonos Dios que es importante acercarnos a Él cuando queremos orar con ese espíritu de agradecimiento y de humildad en nuestro corazón. Dice el versículo 6 que Salomón, antes de pedirle nada a Dios, reconoce dos cosas. Salomón le contesta y le dice a Dios: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Dios inmediatamente escucha lo que Salomón reconoce. Número 1, que él estaba sumamente agradecido, profundamente tocado por saber que había tenido un padre como el que Dios le había dado, el rey David. Y en segundo lugar, él le da gracias a Dios porque él era el hijo de todos los hijos que David tuvo. Él había sido el hijo a quien el Espíritu Santo había escogido para que fuera el sucesor del trono de su padre. No Absalón, que quiso tomar el trono a través de una rebelión contra su padre. No Adonías, que levantó una rebelión contra su padre para querer usurpar el poder y el trono de la iglesia. No eran ellos los escogidos de Dios, era Salomón, a quien Dios había escogido por su humildad y por su carácter de mansedumbre. Salomón sabía que a él se le había dado el privilegio de reinar por la gracia de Dios. Y vamos ahora, a continuación, a tomar la oración de Salomón como un ejemplo de lo que es el arte de orar. Porque si queremos tener un ejemplo de lo que verdaderamente es el arte de orar, esta oración de Salomón es, creo yo, a mi entender, la número 1 en la Biblia para aprender. Vemos en el versículo 5, en primer lugar, que para orar tenemos un grande incentivo. Lo que nos motiva a orar y lo que nos lleva a orar es la grande generosidad de nuestro Padre Celestial. Sabiendo que Dios es generoso y que si le pedimos un pan no nos va a dar una serpiente, ¿cómo no habríamos nosotros de acercarnos a ese Dios, a ese trono de la gracia, sabiendo que somos sus hijos y que nos va a conceder nuestras peticiones? Dice el versículo Salomón, el versículo 5, se le apareció Jehová a Salomón y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Aun cuando nosotros no somos reyes, amados santos de Dios, y aun cuando nosotros no tenemos el mismo nivel de responsabilidad que tenía Salomón, ¿no es acaso el Dios de Salomón el Dios al que nosotros nos acercamos todos los días? ¿Qué nos dice Santiago capítulo 1 versículo 5 en el Nuevo Testamento? ¿Alguno de ustedes carece de sabiduría? Pídamela. Dios en el Nuevo Testamento nos hace la misma invitación. Si tú sientes que no tienes sabiduría y le dices: Señor, yo no sé realmente, no sé, a mi vieja ni la voy a entender. Y como decía mi abuelo, ni busques entenderlas. Ámala solamente. Entonces no estés tratando, ¿verdad? Dame sabiduría para entender a mi esposa. Te va a costar Dios, no la vas a entender. Yo te he mandado solamente no que la entiendas, sino que la ames. Entonces dices: Padre Santo, dame sabiduría para amar a mi esposa. ¿Por qué le pides eso a Dios? Porque conoces que en Efesios 5 se nos dice: maridos, amen a vuestra mujer. Señor, dame sabiduría para educar a mis hijos, para que no los eduque a puros garrotazos, pero que tampoco sea un sentimental, que les perdone todo y que sean hijos y que crezcan consentidos. Entonces dame la sabiduría para usar la vara y el amor. Y para ese equilibrio de usar la vara y el amor necesitamos la sabiduría de Dios. Señor, tengo una empresa, tengo una taquería que voy a poner. Dame sabiduría, Señor, para saber en dónde ponerla, cuándo ponerla, a cómo cobrar los tacos, qué hacer con ese dinero, cuánto guardar, en qué voy a invertir, etcétera, etcétera. Para todo eso necesitamos la sabiduría de Dios.
Señor, soy maestro en la escuela, en la universidad o en la secundaria y tengo la oportunidad de hablarles. Dime cuándo puedo hablar a los estudiantes, si en el recreo, si a la maestra, cómo contestarles cuando me pregunten. Señor, necesito tu sabiduría para enseñar y educar a mis alumnos. En todas las cosas necesitamos sabiduría. Señor, tengo un ranchito y tengo 15 gallinas y tengo 30 chivos y tengo 40 vacas y no sé realmente cuántas matar, cuántas comer, a cómo venderlas. Necesito tu sabiduría. ¿A alguno le falta sabiduría? Santiago 1, pídamela, dice Dios, y te la voy a dar. Escucha lo que dice: abundantemente. ¿Por qué no se la pedimos? Porque no sabemos qué pedir. Señor, sáname, que me sacan este chamuco de retortijón, que me hagan rico, quítame lo carnal, llévate a mi esposa y tráeme otra mejor. ¿No es acaso el mismo Dios de Salomón el que nos dice en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás? ¿Qué involucra todas las demás? La colegiatura de mis hijos, la renta, la letra de mi coche, para tener vacaciones. Déjame eso a mí, dice el Señor. No te andes afanando de tu vida y te levantas y sudas y negocias y esto y el otro y me estás dejando a mí cada vez más lejos, cuando soy yo el que te doy la salud, yo soy el que te da el dinero, yo soy el que te da las riquezas, yo soy el que te voy a prosperar. No tus amistades, no el gobernador, no tu compadre, no los negocios, soy yo, dice Dios. Pero ¿por qué no me buscas? Porque no crees que mis promesas son reales y por eso no tienes, porque no pides conforme a mi voluntad. Búscame y te doy por añadidura todo lo demás. La casa que quieres, el terreno que quieres, búscame, dice, soy yo el que te voy a dar lo que tú necesitas. Pero búscame con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o de lo que entendemos. A ese Dios al cual nos acercamos y estamos orando, no nos imaginamos, dice Dios. No puede la finitud intelectual, mental, emocional del ser humano imaginarse lo que Dios nos quiere dar. Y te va a dar, no lo que le pediste, te va a dar mucho más abundantemente de lo que le pides y de lo que ni siquiera entiendes. Pero tienes que cumplir la primera condición, y es buscarlo. En segundo lugar, encontramos el verdadero fundamento de la oración. Ya vimos que la principal motivación de Dios es la generosidad de Dios. Nada, sabiendo que al que me acerco me va a responder, voy a orar y voy a aumentar mis minutos y mis horas de oración. En segundo lugar, tenemos un fundamento tremendo en la oración, que es la fidelidad de Dios. Versículos del 6 al 8. Salomón le recuerda a Dios, como ya vimos, que fue fiel con su padre, agradecido porque lo ponga en el trono. Y le dice en el versículo 7, ahora Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar. Salomón expresa aquí una grande humildad de espíritu, imprescindible, esencial y necesaria para que Dios nos escuche: la humildad. Vean lo que le dice al final del versículo: yo soy un joven y no sé cómo entrar ni salir. Versículo 7, no sé cómo entrar ni salir. Así nos acerquemos a Dios. Padre, oh Señor, me acabo de casar, no tengo ninguna experiencia en el matrimonio y voy a enfrentarme a la más grande responsabilidad de mi vida: ser esposo y ser padre. Señor,
Soy un neófito, soy un amateur, ¿verdad? En el matrimonio. Padre, estoy en el mundo de los negocios, no sé hacer negocios, soy un tonto. Siempre me han dicho que soy malo para los negocios. Padre, a veces me enojo y le pego más a mis hijos, no sé cómo tratar a mis hijos. A veces le quiero decir a mi esposo una cosa y le digo otra cosa. Señor, no sé qué hacer, soy joven espiritualmente. Oh Dios, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer aquello. Dios necesita ver nuestra necesidad. ¿Qué es lo que nos hace acercarnos a Dios? ¿Qué lo necesitamos? Pero ¿cuántos de ustedes no lo necesitan por la forma y en la vida que están llevando? Se levantan y su vida y por acá y por allá. La Biblia la abres ahí 2, 3 veces a la semana. Un devocional, como le dicen mucho más, sacas tu estampita y le cierras en el nombre de Jesús y se acabó. Dan las gracias. Gracias, Señor, porque nos guardas en el hueco de tu mano. Bendice al en el nombre de Jesús. Amén. Ni siquiera está en tus mentes Dios. Ya es mejor prender una grabadora o traes una cotorra de África y que grabe esa oración para que ya aprendamos a orar y decirlo con el agradecimiento. Padre, gracias por estos frijolitos, Señor, estos chilaquiles, sabiendo que hay tantos niños muriéndose de hambre. Oh Padre, te pedimos por el orfanatorio allá que estamos ahí en Toluca llevándoles comida y alimento. Te pido por Tamar, te pido por aquello, y aprovechamos que estamos juntos como matrimonio con nuestros hijos para elevar al trono de la gracia las necesidades que tenemos. Pero después amén. No hay ninguna necesidad, pues no te contesto, no te dices nada. Dice Dios, claro, bien, you're welcome. De nada. Salomón está bajo un intenso sentimiento de falta de capacidad. Salomón se encuentra consciente de su grande debilidad intelectual y espiritual y su inadecuidad para gobernar al pueblo de Dios. Ya vimos que Salomón inicia esta oración recordándole a Dios su fidelidad hacia su padre y hacia el pacto davídico. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Él ha cumplido todas las cosas que dijo en el Antiguo Testamento. No hay una sola palabra, una sola promesa que haya caído en tierra. Y me acerco a Dios porque yo sé que si yo le pido a Dios conforme a su voluntad, su fidelidad es mi confianza para tener la seguridad de que Dios me va a contestar. En 2 de Corintios, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 20, 2 de Corintios 1:20, dice la Biblia: todas las promesas de Dios son en Él sí. Sí, lo que tú me pidas es sí, nunca te va a decir Dios no. Y en Él amén, 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 por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pero tenemos que acercarnos a Él con las condiciones en las que Salomón se acercó. Dice en Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 20, en uno de los pasajes más profundos teológicamente acerca de la oración y de la fidelidad de Dios. Hebreos 6, 17 al 20, por lo cual queriendo Dios mostrar. ¿Qué quería Dios? Mostrar, enseñarnos más abundantemente a quienes, a los herederos de la promesa que somos nosotros. Dios queriendo mostrarnos que van mucho más allá sus respuestas a nosotros, sus herederos. Dice la Biblia, entonces interpuso la promesa de la inmutabilidad de su consejo. O sea,
lo que ha salido de los labios de Dios no puede ser cambiado. Eso significa la palabra inmutable, que no puede cambiar. Interpuso juramento. ¿Se imaginan ustedes que Dios te diga te juro? Nosotros le decimos te lo juro por mi mamacita. O te lo juro, y siempre porque metemos a la mamá, o te lo juro por Dios, y eso está prohibido en la Biblia. Que ningún cristiano jamás diga te lo juro por Dios. ¿Por qué estamos apelando a la mamá? Porque es el símbolo, el más grande respeto para nosotros, y Dios, que es el supremo símbolo de la autoridad. Entonces cuando decimos te lo juro por Diosito, estamos diciendo por lo más grande que existe, te lo juro, para que la persona nos pueda creer. Ahora, cuando Dios dice que Él jura por Él, ¿qué nos deja? No nos deja sin armas totalmente. O sea, cuando Él dice, por ejemplo, yo te juro, dice en Hebreos 4, yo te juro que si tú confías en mí, vas a descansar. Pero también te juro, así como te juro bendecirte, te juro que las maldiciones te seguirán en tu vida. Porque sus palabras no pueden caer a la tierra. Te juro que si tú me buscas en las mañanas, como dice el Salmo 5:3, de mañana te buscaré. Todos los hombres de Dios se levantaban temprano, todas las mujeres de Dios, todos aquellos le daban lo primero a Dios cuando está la mente más fresca, más clara, a las 5:30, a las 6, una hora antes de irme a trabajo, antes de vestirme, buscar a Dios. Si yo le doy a Dios ese tiempo que Él requiere de mi vida, Dios dice, te juro que prosperarás en todas las cosas y todas las cosas te saldrán bien. Josué 1, 8 y 9. De día y de noche, Josué, medita en mi palabra. De día y de noche, medita en mi palabra, guarda mi palabra y todas las cosas te saldrán bien y no habrá enemigo que te haga frente. ¿Por qué las cosas no nos salen como nosotros quisiéramos que nos salieran muchas veces? Analicemos nuestra vida de oración. ¿Cómo nos estamos acercando a Dios y cuánto es el tiempo que le estamos dando realmente a Dios? Entonces no vengas aquí a la salida, sálveme, ay, soy una viuda. ¿Y usted, cuál es la relación que usted tiene con Dios, señora? ¿Cuál es el tiempo que usted le da a Dios? ¿O usted solamente viene como los niños? ¿Qué me trajiste? ¿Cuaracuacuá? Estando dormido Salomón, pide esta oración, Dios le continúa todo absolutamente y le dice que le va a dar todas las cosas. Y en tercer lugar tenemos en el versículo 8 y 9 el motivo de la oración. Y este es el secreto de la oración. Es la parte clave y fundamental de la oración. Y esto también me encanta compartírselos a los líderes y a mis hermanos, los pastores, y a todos aquellos que son líderes en sus casas también. Dice el versículo 8 y 9, Salomón. Este es el meollo, el centro, el núcleo. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Ahora escuchen ustedes, después de su agradecimiento y de su humildad, lo que le pide Dios a Salomón. Noten ustedes que no le pide nada para él. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó, gloria a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que cuando pidamos, recordemos siempre no centrar la oración en nosotros, sino en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestros amigos, en nuestros pastores, en nuestros hermanos, en el gobierno. Señor, dame sabiduría para amar a mi esposa, no para jactarme yo. Dame sabiduría para educar a mis hijos y ser un buen padre. Dame sabiduría para manejar mi negocio, no para enriquecerme. Y si me quieres enriquecerme, gracias a Dios, pero para que ese dinero lo sepa manejar y sepa cuánto darte mi dinero. Cuando pedimos para los demás, Dios se agrada de nosotros.
Vamos a analizar con lupa ahora las palabras hebreas porque son tan importantes para nuestra mejor comprensión. Versículo 9. La palabra corazón, cuando él dice, da a tu siervo corazón entendido, en el hebreo se usa la palabra lev, L de Lola, E de Enrique, B de Víctor, lev. Y significa el asiento de las emociones, de los sentimientos, del intelecto o de la voluntad. Otras veces se usa también la palabra mente. Cuando dice, por ejemplo, en Romanos 12:2, renovar vuestra mente por medio del entendimiento, es la palabra nous en el griego mente, está hablando también del corazón. O sea que en la Biblia se usa intercambiablemente corazón y mente. Cuando dice en Proverbios 4, sobre todas las cosas guarda tu corazón, ¿qué está diciendo? Guarda tus sentimientos, guarda tus emociones, guarda tu voluntad, guarda tu intelecto, porque de ahí mana la vida. ¿Qué es el corazón? Es el yo. Es nuestra verdadera personalidad. Dame un corazón, y en segundo lugar le dice entendido. Esta palabra shamá, S de Samuel, H-A-M-A, shamá, significa saber escuchar. Vamos por orden, vamos siguiendo la línea de lo que está pidiendo Salomón. Padre Santo, antes que nada quiero decirte que mis sentimientos y mi voluntad y mi intelecto estén siempre abiertos, porque como rey y como gobernante necesito aprender a desarrollar el arte de oír a mis ovejas. Los hombres necesitamos el arte de oír a nuestra esposa. Ellas hablan como taravilla. Y a nosotros nos saca de onda porque no somos mujeres. Ellas son mujeres. Dios les dio esa bendita capacidad. Y tú pones a esas mujeres en VIPs y están 3 horas sin parar de hablar. Y se despiden, adiós manita, y en la puerta se vuelven a despedir, y a la salida se vuelven a despedir, y en el coche se vuelven a despedir 4 veces. Así son, porque son mujeres. Y ellas, precisamente porque les encanta hablar, síganme con mucho cuidado los hombres, como les encanta hablar a las mujeres, llegan a su casa y ahí está el gruñón. Viendo la televisión, no me molestes, y el otro te oigo 5 minutos, está bien, muy bien, ¿verdad? Ok, o con el periódico así, y no tienes todavía la sabiduría, porque no se la has pedido a Dios. Señor, cuando mi esposa me hable, cuando me hable mi esposa, quiero parar, aunque me hable babosadas, quiero abrir mis 2 orejas y hacerla ver que me interesa lo que me está diciendo, que estoy atento a sus necesidades y que me importa cómo se expresa ella, qué trae en mente, sus emociones, sus sentimientos, las cosas, las marihuanadas que sueña, etcétera, etcétera. No, eso no, ¿verdad? No importa lo que ella te platique, necesitamos el arte de saber escuchar. Los consejeros, bueno, ¿saben ustedes qué es un psicólogo? Es una persona que se sienta en un sillón, acuesta a su paciente en un diván y el paciente le paga solamente para que lo escuche. Ese es un psicólogo. Hable todo lo que quiera. Y la persona, fíjense ustedes cómo la Biblia es mucho más antigua que la psicología. La persona, o todos estamos buscando desesperadamente a alguien que nos oiga. ¿No es verdad?
Alguien a quien le podamos abrir nuestro corazón y decirle esto y esto y esto y que tengamos la confianza que no voy por allá con el chisme, que nos va a dar un buen consejo, etcétera, etcétera. Pero la persona, al vaciar su corazón y al decir al psicólogo esto y esto y esto, ya con eso sienten liberación. Y el psicólogo solamente le dice: son 1,500 pesos la consulta. Dale a tu siervo un corazón entendido. Esta palabra entendido es shama, saber escuchar en el hebreo. Y ahora le dice Salomón: para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Escúchenme ahora, legisladores y magistrados. La palabra juzgar es interesantísima porque la Biblia es más antigua que el derecho romano. La palabra shapat, S-H-A-P de papá, A de Armando, T de tío, shapat, en el hebreo significa lo siguiente: involucra 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Así que antes de que se instituyera una república y fuera gobernada con el poder ejecutivo, el presidente, el poder legislativo con los senadores y diputados y el ejecutivo con la procuraduría, ya Dios hablaba en esta palabra shapat que había 3 poderes que deberían de gobernar a cualquier nación. Y Salomón poseía, como era rey, no era presidente ni había democracia, había una teocracia. Dios puso a Salomón y él tenía que ser el ejecutivo, él tenía que ser el legislativo, imagínense qué paquete, y él tenía que ser el judicial también. Así que él tenía que dictar el juicio, él tenía que dictar las leyes y él tenía que ejecutar las órdenes, porque era rey. Un rey es soberano. Y en cuarto lugar, le dice Salomón, para discernir. Esta palabra bin, B de bueno, I, N de nana, bin, significa distinguir entre el bien y entre el mal. Vamos a armar nuestra oración conforme a la traducción hebrea. Salomón está pidiendo un corazón que sepa escuchar o que esté atento a las necesidades de su pueblo, que pueda distinguir entre lo falso y lo verdadero del espíritu humano. Un corazón paciente con una mente aguda, con la capacidad de razonar adecuadamente para juzgar ejecutivamente, legislativamente y judicialmente. Descubrimos que esta es nuestra principal misión en este mundo: ministrar a los demás. Es precioso cuando Pablo cae y traiciona a Cristo, negándolo 3 veces, amargado Pablo, llorando y llore. ¿Me podrá perdonar mi Señor? Él no tenía la Biblia como la tenemos completa nosotros. No saben que en la sangre de Cristo había todo limpieza y perdón de pecado. Y entonces Cristo se le aparece a Pablo en Juan 21 y le hace 3 preguntas a Pablo. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Me amas? Claro, Señor, apacienta a mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Señor, claro que te amo. Apacienta a mis ovejas. ¿Qué le está diciendo Cristo? Pablo, ya no quiero, pastores, no vengan y díganme: te amo, Señor, te adoro, Señor, cuánto santo. Demuéstramelo amando a mi pueblo y sacrificándote por ellos. Señor, te pido que ama a tu esposa y sacrifícate por ella, por tus hijos. Busca a alguien a quien compartirle tu vida. Deja de pensar ya en ti mismo y en tus propios intereses y ven y sírveme a mí. Y el que me sirva, sirva a los demás. Ahí se encuentra el secreto de la grandeza espiritual, en servir a los demás. Y para terminar, cuando una persona, escucha mucho cuidado, cuando una persona reconoce que esto viene de Dios, la persona se somete a la autoridad. Cuando una mujer sabe que su esposo ha sido puesto como cabeza
de su hogar, la mujer se somete a su esposo porque es la sabiduría de Dios. Ella no se pone a razonar, no es justo, es injusto. Ella no razona eso, ella solamente dice, te obedezco por fe porque tú lo dijiste y tú eres fiel. 1 Pedro 3, las mujeres casadas con mujeres incrédulos no lo van a ganar predicándoles, lo van a ganar sin palabra, con su conducta afable, pura y apacible. Entonces la mujer acepta eso y se somete al marido. El marido comienza a amar a su esposa y el marido, y al contrario, si el marido no es una mujer que se someta, es que yo no me voy a esperar a que se someta. Yo la voy a amar, se someta o no se someta, porque eso me mandó Dios. Si ella no se quiere someter, es su problema. Si tu esposo es injusto, es su problema. Tú sométete. Hagamos lo que nos corresponde y no estemos buscando, como en todas las consejerías, llega Chencho y llega Chencha. Es que mi esposa no se somete. Ese es el alegato de Chencho. Y llega Chencha, mi marido no me ama. Y a ver, sácalos de ahí. Los dos aventándose la pelota de ping-pong. Cuando veamos de regresar y el consejero le dice, no me digas lo que hace el otro. Tú estás haciendo lo que Dios te manda. Tú estás amando a tu mujer. No, ¿cómo quiere que la ame si no se somete? Ah, ahí está. Tú estás pidiendo condiciones a Dios, Señor. Mira, si se somete Chencha, hasta un ramo de rosa le compro. Pero que se me hinque y que me lave los pies. Y sabes que estás muy equivocado. Y es cuando equivocamos y tergiversamos la autoridad de Dios. En el gobierno la autoridad es el gobierno. En el gobierno civil. En la familia es el padre y en la iglesia es el pastor. Y cuando nosotros nos sometemos a esas tres instituciones de autoridad que Dios ha establecido para el beneficio de nosotros, comenzamos nosotros a ser bendecidos por Dios. Y finalmente, démosle gracias a Dios de que esta petición le agradó a Dios. Y Dios le dio a Salomón lo que no le pidió: salud, riquezas, venganza de los enemigos, inteligencia, y le dio más sabiduría que después de Cristo no ha existido ni existe ninguna otra persona, ni Salomón, ni Sócrates, ni Sófocles, ni Demóstenes, ni Aristóteles, ni Nietzsche, ni los filósofos ateos. No hay nadie en la historia humana que haya tenido tanta sabiduría como la de Salomón. ¿Quieres tener la sabiduría de Salomón? Escucha mi último consejo: lee todos los días el libro de Proverbios. Son 31 capítulos. Hoy estamos a 7 o a 5, estamos a 7 de septiembre. Hoy me toca el capítulo 7 de Proverbios. Me levanto y leo, y ahí se encuentra en el libro de Proverbios la sabiduría encapsulada que Dios le dio a Salomón. En cada proverbio se encuentra tanta sabiduría comprimida que si tú la digieres y la masticas, no te imaginas, memorizando 2 o 3 versículos de Proverbios todos los días, cómo va a expandirse tu mente y a comprender que si Él murió por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Oh, Señor, queremos unirnos a este ejemplo que nos has dejado de tu hijo Salomón. Te pedimos que nos des un corazón entendido, Señor. Que nuestras facultades del alma estén abiertas para saber escuchar a la gente. No solamente como pastores, sino también como padres de familia. Que escuchemos a nuestros empleados. El gobierno tiene el derecho de escuchar al pueblo, los padres a los hijos, los pastores a las ovejas. Danos un corazón que sepa escuchar a los demás. Danos un corazón para poder juzgar, Señor. Discernir entre lo bueno y lo malo. Para saber distinguir los espíritus. Porque no todo espíritu es de Dios. Porque ¿quién es suficiente para vivir sin ti? Oh Dios, te necesitamos inmensa y profundamente en nuestra vida, para que nos ayudes con la sabiduría que tú nos das a vivir para los demás. Guárdanos en el nombre de Jesús. Amén.